Si mientras caminabas por la calle te topaste con esto, tuviste muchísima suerte, porque pasaste por un cazabarroots. Pero, ¿acaso no sabes lo que somos? ¡No te preocupes! Que en esta serie de videos te explicaremos todo lo que necesitas saber para convertirte en todo un rockster. Pero si les parece, empecemos por el principio. Bienvenidos a Cazaba for Dummies. Hace mucho tiempo, en una cultura muy lejana, existió un ser milenario, el Sensei Ichiro Kokoroto, quien mientras buscaba raíces para preparar una bebida que lograra aumentar el desempeño de sus estudiantes de ninjutsu, encontró un curioso bonsái negro, sin hojas y que solo tenía raíces negras. Lo tomó y mientras preparaba esta raíz, descubrió que al hervirlo, emergían unas perlas negras. E Ichiro Kokoroto logró lo imposible. Combinó los tés herbolarios con estas perlas negras y como resultado, aumentó el poder y rendimiento de sus estudiantes en combate. El secreto de Ichiro Kokoroto llegó a América, y en especial a las manos de Daniela y Patricio Lombardo, dos hermanos que con su ingenio y dedicación crearon un concepto único y original: Cazabaroots. en lugares donde puedes disfrutar del mejor bubble tea o té con tapioca del planeta. Cazabaroots, prueba ser original. Regálate cada día la vida de tus sueños. Crea tus días considerando los pequeños detalles que hacen grande la diferencia. Bienvenido a Mujer Multitask. Siempre en movimiento. Mujer Multitask. Siempre en movimiento. Bienvenidos una semana más a Mujer Multitask, que hoy es ya miércoles 1 de mayo, ya estamos iniciando mayo y estamos iniciando con todo. Y el día de hoy un tema que a todos nos parece súper interesante y que muchas veces nos preguntamos, ¿y ahora por qué soñé esto? O hay veces que despertamos y decimos, es que yo sentí mi sueño tan real, lo sentí de verdad como que lo estaba viviendo en ese momento, que desperté alterado o que desperté de cierta forma, ¿no? O el por qué no recordamos lo que soñamos o de plano decimos, no, pues es que yo nunca sueño. El día de hoy está con nosotros alguien que ya es de la casa y que viene a hablarnos precisamente de este tema del sueño, y también vamos a tocar un poquito el tema de la hipnosis, qué es y para qué sirve. El día de hoy está con nosotros la terapeuta Isabel Sevilla, quien nos va a contar precisamente todo sobre el tema de los sueños. Bienvenida, Isa. Hola, Steffi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, aquí, intrigada. Ya ansiosa por este tema que tenemos pendiente desde no sé cuándo para platicarlo. Y sí, bien, justo como dices, es bien importante la parte en donde siempre pensamos que lo que soñamos va a tener un significado como el que nosotras a lo mejor queremos, ¿no? O como el que nos imaginamos, o como el que buscamos en redes, porque igual ya hay muchísima información acerca de los sueños, pero es más allá de interpretar un sueño, va más allá de, por ejemplo, hay quien dice, no soñé nada, a lo mejor sí soñaste, pero no te acuerdas, o a lo mejor te acuerdas de cachitos, ¿no? Dependiendo de qué tan profundo te duermas. Igual hay niveles, ¿no? Hay niveles de descanso y de sueño hasta donde puedas llegar. ¿Qué tan reparativo es el sueño? Porque también el sueño es reparador inconscientemente. Entonces, aquí lo que hacemos cuando interpretamos un sueño,
No nos vamos es que soñé con arañas y entonces seguramente significa que son chismes o que están hablando de mí o que no. Aquí vamos más profundo, analizamos más el arquetipo. Por ejemplo, si soñaste, supongamos, con tu ex, ¿no? Okay. Casual, no. Que ahí ya de todos, porque igual puede ser exnovia o exnovio. Y tú piensas, no, pues seguramente es porque está pensando en mí, como todo mundo tenemos ese mito ya establecido, ¿no? Si sueñas con alguien es porque ese alguien está pensando en ti, tal vez sí, dejémoslo en tal vez sí. Pero ya cuando entras a la interpretación del sueño como tal, es ¿qué significa para ti realmente ese exnovio? ¿Qué es lo que realmente hay tras de en el inconsciente? Por ejemplo, soñé con mi exnovio, no sé, que lo veía y estábamos en una casa y de esa casa nos pasamos a otro lado y entonces hay que desmenuzar súper bien ese sueño. Hay veces que te vas a acordar de todo el sueño muy claro y hay veces que solamente te vas a acordar de pedacitos de tu sueño o no te vas a acordar de nada. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar muy bien esto porque las imágenes que nosotros soñamos les llamamos arquetipos ya en el sueño, ya en este análisis del sueño, le llamamos arquetipos. Y para esto hay 3 significados del arquetipo, ¿no? El arquetipo universal, que es el que todos le damos a ese peso al arquetipo. Por ejemplo, si soñamos una flor, para todos ya sabemos que es una flor, ¿no? Y todos creemos que es una flor. Para mí a lo mejor la flor va a significar alegría, que ese es el significado particular. Ok. Ese significado arquetípicamente ya es, para mí la flor me da alegría. Ok, entonces buscamos hacia dónde te llevó esa flor en tu sueño, porque los sueños se forman de imágenes que ya tenemos en el inconsciente. Y estas imágenes tienen un significado, como te digo, universal, particular y el que el arquetipo pueda dar. Ya tiene una definición como tal, como arquetipo. Por ejemplo, un príncipe. Un príncipe puede ser universal, ya sabes el peso que tiene el príncipe para toda la humanidad. ¿Qué significa ese príncipe? Para mí el príncipe puede significar mi hijo, ¿no? Claro. Es mi príncipe. Para arquetípicamente ya estamos hablando de que un príncipe puede tener un peso. Lo hacemos integral, ese significado, ese tercer significado lo hacemos integral, entre el resultado del arquetipo, entre el resultado que te da la mente universal y el que te da la mente particular. Entonces, hace una unión y ya tú vas desmenuzando el sueño conforme a lo que vas viendo. Lo más recomendable siempre que sueñen y que quieran que les interpreten su sueño, lo más recomendable es tener una libretita al lado de tu cama para que en cuanto despiertes, fresco, lo apuntes, ¿no? Digo, lo puedes anotar porque es en la conexión inconsciente que inmediatamente te va a hacer recordar. Y si no quieres tener la libretita o se te hace muy complicado, un audio, ¿no? Entonces haces tu audio de lo que soñaste y ya después con calma en el día lo transcribes y se puede ya interpretar con más tranquilidad ese sueño y se puede ir desmenuzando y puedes encontrar muchísimas cosas que están en el inconsciente que necesitas trabajar, que tienes atorado, que no has podido superar, porque a veces pensamos que ya todo está trabajado, que ya estamos al 100 y realmente no. Siempre hay algo, ¿no? Que tienes que revisar. Y bueno, también he escuchado que las emociones que experimentamos durante el día pueden aparecer en nuestros sueños, ¿no? Es decir, si hoy me enojé con alguien muchísimo, o si hice un súper coraje, o si estuve muy feliz, o si cosas así, pueden aparecer de cierta parte en el sueño, ¿es correcto? Justo, si tú te enojaste hoy muchísimo con tu jefe, ¿no? Traes un problemón con tu jefe y lo traes en la cabeza y entonces te vas a dormir y obviamente tu inconsciente va a reflejar ese enojo. ¿Cómo lo va a reflejar? A lo mejor soñando con tu jefe, pero tú vas a ser tu jefe, te va a interpretar, tu sueño te está interpretando a ti como que tú eres el jefe, o puede ser que te sueñas tú con tu jefe, por eso te digo que hay muchísimas vertientes. Te puedes soñar tú en la oficina, enojada o molesta o trabajando de alguna forma y ahí estás reflejando
que los problemas que vienes arrastrando del día. Entonces sí puede ser claramente, o puedes ya hacer el sueño muy claro cuando a veces ya tenemos más intuición o trabajamos más en nosotros mismos, ya Claro. puedes como que revelarlo mejor. Me vi, yo en mi sueño, sí me alcancé a visualizar que me estaba peleando con mi jefe, o que estaba teniendo, no sé, una discusión con mi compañera de trabajo, pero la compañera de trabajo en realidad no es tu compañera de trabajo, sino el problema en sí. Claro. Entonces ahí tú ya lo estás trabajando inconscientemente. Haces una reparación. Ok, esto es súper interesante porque además hay veces que lo decía al inicio, o sea, sientes el sueño tan real y yo no sé a los demás, pero a mí me ha pasado que estoy soñando con algo y de repente o despierto riéndome o despierto sollozando o despierto llorando de acuerdo a lo que haya soñado, ¿no? O de plano muy sacada de onda porque luego dices, ¿por qué soñé esto? O sea, esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Que era lo que te mandé el otro día y o sea que yo decía, ¿por qué soñé esto? O sea, no hay forma, ¿por qué lo soñé? Pero es precisamente esta parte de nuestro día a día y de lo que vivimos. Justo como ese sueño que interpretamos, de tu sueño que interpretamos, y te quedó muy clara la interpretación, fue así como de no tiene pies ni tiene cabeza, como, o sea, soñé esto y me fui para acá y entonces me regresé y era un lugar que no, pero yo pensaba que era mi casa y no era mi casa, ¿no? Entonces todo eso lo vas armando ya en la interpretación que tú haces del sueño y eso te va a llevar a un tema en específico, por ejemplo, puede ser puro miedo o puede ser enojo. Que el miedo y el enojo pues vienen de la misma raíz, ¿no? Entonces, o sea, la misma emoción se puede decir. Entonces ahí es lo que tú ya estás trabajando, pero ya lo tienes muy claro en tu inconsciente. Por eso es bien importante tener el sueño cuando quieran que se les interprete su sueño para que, obviamente tiene que ver un contexto, ¿no? Una interpretación de sueño se tardará como de 40 a 50 minutos porque tienes que tener el contexto completo de qué es lo que vienes viviendo, qué es lo que ha pasado y entonces es como una consulta realmente la interpretación del sueño. Entonces ya ahí tú vas trabajando eso. Igual se puede hacer una hipnosis con eso, como decías, ¿no? Por ejemplo, si ya quieres trabajar más profundo, claro. Ya te vas ya haces la interpretación del sueño y la hipnosis, o primero la hipnosis y luego la interpretación del sueño. Eso es conforme vaya saliendo la terapia, como se vaya dando. No importa el orden, no pasa nada, ¿no? Para que luego nos vamos así como, no, primero que esto y luego me voy a esto, no. Puedes hacer una hipnosis o puede ser una interpretación del sueño, como te sientas más cómodo. Porque a veces igual hay mucha gente que como no cree en la interpretación de los sueños, y sí cree en la hipnosis o no cree en ninguna de las dos cosas, pero se da la oportunidad de conocerlo y es como, siempre va a ser una terapia integral. Aquí lo que hacemos es una terapia integral, que se hace la interpretación del sueño, se trabaja la emoción con hipnosis y entonces sanas muchísimo mejor las emociones que a lo mejor tú piensas que ya lo sanaste, pero tu sueño te está demostrando que no. Y tu inconsciente está hablando, ¿no? Es como siempre que decimos, el cuerpo habla lo que la mente calla. Y esto es súper importante y que además creo que otra cosa súper importante es por qué mucha gente dice es que no sueño. Yo no sueño, nunca sueño, ¿no? Nunca sueño. Y la realidad es o no sueñan o no se acuerdan o qué es lo que pasa. Entras a un sueño muy profundo. Entonces, en este sueño ya tú no alcanzas a recordar que soñaste. Ya, por ejemplo, hay gente que lo vive muy claramente que dice, no, es que yo me vi que me fui como los sueños astrales, por ejemplo. No, sí, yo me vi como me desprendí de mi cuerpo y fui, hice un viaje y conocí el multiverso tal, o no sé, no puedes verlo de esa manera, pero quien no sueña es porque de plano no está entrando al descanso real de su cerebro, ¿no? Porque realmente lo que haces cuando descansas o cuando te duermes es que el cerebro se desconecta para que tú puedas realmente llegar a ese nivel de inconsciencia donde vas a soñar. ¿Y qué opinas tú de esos sueños que se les llama sueños premonitorios o que dices, no, o sea, que cuando sabes que sueñas algo ya casi va a pasar? Y es así como se llaman,
son sueños premonitorios justamente, y sí pasan. Claro, hay que estar preparado para eso, porque hay personas que tienen un sueño premonitorio y se asustan, ¿no? Dicen, Claro. no manches, es que soñé que iba a chocar y choqué, o soñé que iba a chocar y chocó mi hermano, pero porque igual ahí no sabes cómo interpretar tu sueño o tu premonición, ¿no? Que eso ya es parte de la intuición, es más profundo todavía, pero sí, hay personas que no han trabajado esta parte de la espiritualidad, por decirlo así, porque es la espiritualidad holística, que no creen en esta parte, ¿no? Que son muy cerrados, pero realmente les pasa y es cuando dicen, sí hay algo más allá. No necesariamente otra vida, no necesariamente ovnis, no, sino que realmente tú puedes ver lo que pase. Ni tampoco por eso vas a ser un brujo o una bruja, ¿no? Porque viene ese mito pegado de la mano que, como yo ya lo pasé, también hay a los que les pasa el llamado de déjà vu. Sí. Pero bueno, eso es diferente. Yo sabía la teoría del déjà vu, es que cuando tienes un déjà vu es que eso llega a ti porque no has trascendido eso que está pasando ahorita, o sea, esa situación o ese conflicto o esa situación que es porque no lo has trascendido, y entonces por eso tienes tan marcado y es tan presente ese déjà vu. Ok, acá la teoría que nosotros tenemos, por ejemplo, es que un déjà vu es algo que tú ya viviste. Entonces, eso que tú ya viviste es que tu yo cuántico, es que es como meternos más profundo, ya tu yo cuántico ya sabe lo que va a pasar porque tu yo cuántico va más adelantado que tú y ya tiene la historia de tu vida como la vas a ir pues pasando, viviendo. Claro. Y es cuando tu yo cuántico o tú ya te acuerdas y dices, no más, sí, esto ya lo pasé, y a lo mejor no igualito, no estaba en el súper y me encontraba a tal persona, pero sí estoy en un restaurante y me encontré tal persona y es igualito a mi sueño. Entonces, bueno, no piensas que sea tu sueño, sino que dices, ya lo viví. Exacto. Así más o menos, pero igual esa parte del déjà vu tiene muchos mitos y muchas realidades también, ¿no? Porque mucha gente no lo cree, o sea, no va a decir, no existe un yo cuántico, o sea, ¿a qué se refiere? O ¿cómo va a haber alguien que lo va a vivir primero que yo si yo ni siquiera lo he pasado? Claro. Pero ya hablamos de metafísica en ese caso, ¿no? Que es hacia dónde vamos. Ok, y entonces, hay gente que puede soñar o no soñar y que realmente es que se van súper profundos y no termina de discernir bien, ¿no? Y hay otra parte que es cuando te despiertas, como te lo decía hace rato, súper alterado, súper así con la emoción a flor de piel de decir, es que lo viví, o sea, acaba de pasar. Sí, estoy llorando porque pasó esto y esto y esto, ¿no? Es tan real como podemos poner el ejemplo de las mujeres que despiertan en la noche y quieren matar al esposo porque soñaron que las engañaron. Para ellas fue tan real en ese momento. Ojalá que no seas de esas, Steffi, por favor. Pero. O que ya haya pasado ese momento por nosotras. Exacto. Entonces, lo vives tan real que por eso conscientemente es que es la conexión que tú tienes inconsciente con consciente, ¿no? El sueño es inconsciente, pero tu consciente está sintiendo la emoción como tal, entonces lo vives real, lloras. Así es. Hay personas que han sentido hasta que las inyectan durmiendo y sienten la inyección, hasta se despiertan de que me inyectó a alguien, ¿qué pasó? Pero es realmente tu sueño. Y que creo que es bien importante, precisamente ahorita lo decías, ¿no? De las mujeres que casi quieren levantarse y golpear al señor. Esta parte de realmente utilizar esta herramienta que son los sueños y la interpretación del sueño de una manera correcta, ¿no? Porque ahorita hablábamos de los sueños premonitorios, ¿no? Y dices, bueno, hay otra cosa que se llama intuición y que creo que eso cada uno de nosotros sabemos que la tiene o no la tiene, qué tan desarrollada, y dices, esto sí puede pasar, esto lo veo en una muy realidad, una muy corta, ¿no? O esto no. Tengo una amiga que siempre que sueña que va a temblar, siempre tiembla, siempre, o sea, eso es casi de ley, ¿no? Pero hay cosas que realmente
sí son cosas que nuestro inconsciente trabaja en el sueño y que realmente de pronto nos sacamos un poco de onda o un mucho de onda. ¿Y cómo poderlo trabajar? Cuéntanos cómo es una terapia de interpretación del sueño. Ok. Así como tal, tú llegas conmigo igual, es vía remota, llegas, platicamos un poco de contexto, te conozco y de ahí me cuentas tu sueño. Entonces ahí trabajamos, vamos desmenuzando imagen por imagen o personaje por personaje, que claro, es lo que te digo, trabajas arquetipos, entonces los vas desmenuzando y vas viendo hacia dónde, qué emoción te llevó a soñar eso o qué realmente tienes pendiente de trabajar que te lleva a tener estos sueños. Entonces ahí haces la interpretación, bueno, ya te cuentan el sueño, haces yo hago el análisis de tu sueño y entonces ya lo platicamos. Te digo, mira, tu sueño significa esto y esto y esto, ¿qué tanto te hace clic? Porque a lo mejor también soy humano y me puedo equivocar porque puede ser que no me hayas contado el contexto completo, ¿no? Porque a veces nos guardamos un poquito, pero por lo regular siempre es muy acertado la interpretación del sueño, justamente. Y ya, entonces podemos seguir con terapia de hipnosis para seguir trabajando esa emoción o nos podemos quedar en esa interpretación y ya tú lo trabajas con terapia o no sé, con lo que tú quieras, con meditaciones o con lo que tú quieras seguir trabajando esta parte, porque al final son emociones atoradas. Trabajamos las emociones, por ejemplo, puedes llegar tú y decirme, ay, ¿qué crees? Es que estoy soñando esto y llegamos a la resolución de tu sueño que es porque tienes miedo de algo, ¿no? Tienes miedo de soltar. Pero tú me dices, no, es que yo ya lo trabajé, yo ya no tengo dependencia, ya trabajé mi codependencia increíblemente, que ya no soy así, pero ¿qué crees? Que solamente lo trabajaste por encima, lo trabajaste conscientemente, pero tu inconsciente te está hablando y te está diciendo, espérate, aquí seguimos atorados, nos hace falta profundizarlo y trabajarlo realmente desde la raíz para que podamos dejar de hacer esa parte, ¿no? Podamos de ser libres ahora sí de la codependencia o dependencia, como le quieras nombrar, para que tú puedas ser realmente feliz y esa parte ya la dejaste limpia, porque obviamente siempre vas a tener pendientes de trabajar. Por mucho que estemos en esta parte del trabajo inconsciente y consciente, vas a tener un problema, que ya te tocaron la herida del abandono, pues te vas a la herida, que ya te tocaron la otra herida, pues te vas a esa herida, pero igual siempre va a haber algo que trabajar. Es mentira que vamos a estar al 100 cuando ya trabajamos todo, no es cierto. Sí, no, y que finalmente hay detonantes y hay cosas que te pueden abrir y te pueden abrir una herida momentáneamente, que aunque si bien ya la trabajamos o ya la trabajaste, pues hay situaciones o hay eventos en los que se ve súper reflejada esa herida y se te abre y entonces lo que te queda es ahora sí que ponerle el curita y seguirle trabajando, ¿no? Seguirle chambeando. Creo que es súper importante el poder y saber canalizar este tema para que nosotros tengamos una herramienta más. Y también a lo que quiero ir en este momento es la terapia de hipnosis, que a mí se me hace deliciosa. Estoy también con un terapeuta que también hace hipnosis y la verdad es que es fabulosa porque además, tu terapia avanza de una sesión, o sea, de verdad, avanzas como 4 o 5 sesiones con la hipnosis. Cuéntame para qué sirve la hipnosis. Ok, la hipnosis te ayuda a trabajar inconscientemente lo que quieres trabajar, ¿no? Por ejemplo, en la hipnosis podemos trabajar tu miedo a salir sola, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Entonces podemos trabajar ese miedo a salir sola. La hipnosis es una inducción al sueño para que conforme estés en esa inducción, en ese sueño, tú vas a reparar inconscientemente lo que necesitas reparar. Entonces,
tienes que estar muy abierto a esta hipnosis porque es una inducción, justo como te comento, y para que tú te dejes guiar a esta inducción es bien importante que estés dispuesto a, porque si no estás dispuesto tú vas a decir, ay, sí está loca, quién sabe qué tanto me está diciendo, y en lugar de estar en la inducción estás pensando mil cosas, ¿no? Entonces también, justo como dices, tienes que buscar un terapeuta con el que tú hagas clic para que realmente confíes en esa hipnosis, porque por lo regular pensamos, no, una hipnosis es que me va a hacer un 2, 3, duérmete y va a hacer conmigo lo que quiera y no, es realmente una inducción y digo, que ese es un súper mito, ¿no? Porque incluso los veíamos hasta en programas de televisión que casi, y cuando haga esto, o sea, no, o sea, y que creo que gracias a ese tipo de mitos, mucha gente no cree en este tipo de terapias, creo que les da miedo y yo era una de esas personas, ¿no? Y me resistía, justo cuando te estaban dando la inducción y cuando estaban llevándote a al trance, justo para que trabajaras lo que tenías que trabajar, sí, llega esa parte que te dice, a ver, no, pero cuando decides realmente y te pones en disposición, o sea, yo ya lo hice, de verdad que es un avance impresionante. Con él llevo varias sesiones, sin embargo, las primeras no era tan que me iba tan profundo. Esta última me tuvo que llamar por teléfono para despertarme, porque como es online, me tuvo que hablar por teléfono para despertarme, porque yo me fui, o sea, entré al trance y me fui. Y lo mejor de todo esto es que, pues sí, o sea, el trabajo se ve reflejado en las semanas siguientes, ¿no? O en los días siguientes. Justamente, y regresas, siempre tiene que, eso es bien importante lo que dijiste cuando estamos en línea, tienes que hacer un anclaje antes de, por si pasa eso. Cuando tú te vas muy profundo, le vas, o sea, obviamente en el le vas a decir a tu terapeuta. No, yo te voy a decir a ti, a mi al que voy a hipnotizar, le voy a decir, te voy a llamar por teléfono. En caso de que no regreses, cuando yo te llame, voy a tronar los dedos 3 veces o te voy a llamar por teléfono si lo tienes ahí y entonces tú vas a regresar. Porque si no, igual, si yo te llamo y no te avisé, te vas a estar muy conflictuado porque te vas a despertar asustado o te vas a despertar así como con esta parte de ¿qué pasó? Entonces tú consciente ya vas a ver que si te llamo es porque ya tienes que regresar, por eso te lo tengo que avisar antes. Justo, dime. Es que esa parte, ¿cómo es que la terapia o la hipnoterapia nos ayuda precisamente para un proceso? Porque ahorita lo relacionábamos con el tema de la interpretación de sueños y que vamos ahora sí que muy junto con pegado. Sin embargo, esa terapia la puedes realmente combinar con tu terapia normal que estamos acostumbrados, ¿no? Con una terapia del psicólogo. De hecho, mi terapeuta es psicólogo y también se dedica a todo este tema. ¿Qué tan bueno o cómo es el avance? ¿Qué es en lo que nos ayuda para avanzar todavía más? ¿Qué es para entrar más a fondo? Ustedes como terapeutas, esa herramienta, ¿para qué la utilizan? Y a nosotros como pacientes, ¿para qué nos sirve? Ok. Nosotros la utilizamos porque cuando un paciente está muy atorado en algún tema o en alguna emoción justamente o en alguna frustración, porque a veces ya ni siquiera es la emoción, sino es la frustración la que te tiene atorado, la trabajas en la hipnosis y justamente esto te va a ayudar a reparar. Lo que hace la hipnosis completamente es una reparación inconsciente y profunda de la emoción que quieres trabajar, que cuando la trabajas conscientemente es como por encimita, no la trabajaste de raíz, aunque pensemos que sí es trabajada de raíz, no es cierto. ¿Por qué? Porque cuando viene otro detonante, que ya sea una persona, ya sea una situación, lo que tú quieras, te va a demostrar que realmente no estaba trabajada de raíz, sino que estaba como que dormida. Y esto es a lo que te ayuda la hipnosis, que realmente esté trabajada
profundamente de raíz y puedas ser libre de esa emoción. Nada te garantiza, igual que en la terapia, que ya que no va a llegar a lo mejor, o que lo vas a dejar y que va a venir otra situación y que te lo va a revivir. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo sanamos en la hipnosis y estamos trabajando cuando estamos en terapia, pero dejamos la terapia y se te olvida absolutamente todas las herramientas que tienes para trabajarlo. Y ya sea que entraste a trabajar o que entraste a una relación o que pasó algo en tu familia, lo que sea, que te hace dejar de trabajar, que hace que se te olvide o lo dejas ahí en pausa. Y entonces todo esto hace que vuelvas a las mismas rutinas que tenías antes y vuelves a caer a lo mismo. Entonces siempre hay que trabajar en nosotros para que esto siempre tenga una secuencia, ¿no? Y entonces seas realmente más sano y estés integral. Y que de esto se trata estas terapias alternativas, justamente de poder llevarlas de la mano y combinarlas, ¿no? Y que hoy en día tú como terapeuta me lo puedes decir, pues justamente buscan más herramientas o se busca más herramientas para poder ayudar al paciente cuando de plano está súper atorado, como decías, ¿no? En alguna emoción, en alguna frustración o en algún tema que llevan años en terapia platicándolo con 1, con 2, con 3 psicólogos y que dices, ¿cómo lo desatoro? ¿Qué hago para desatorarlo? Y de verdad, o sea, cuando yo conocí la terapia de hipnosis, bueno, ya había tenido un acercamiento con ella en una hipnosis del niño interior en su momento. Sin embargo, reconozco que estas últimas sesiones que he tenido con Manuel y que también se los voy a traer muy pronto porque es un excelente terapeuta, el avance es de verdad que impresionante, ¿no? El avance es muchísimo. La verdad es que la paz o la tranquilidad con la que te quedas, esa sensación con la que te quedas, a pesar de que sabes que hay muchísimas dificultades y que el problema sigue allá afuera. O sea, el problema, si bien lo llevas a una sesión para trabajarlo, el problema va a seguir existiendo, ¿no? Porque hay veces que el problema no solamente es de una sola persona, sino de varios involucrados. Y no te los vas a llevar a tu sesión físicamente para que a los 3 los trabajen, ¿no? Eso, pues no. Pero creo que esta parte es súper importante, el cómo trabajar, el buscar estas terapias alternativas, este tema, la verdad, tanto de la hipnosis como la interpretación del sueño, se me hace súper interesante. Muchas veces andamos justo buscando en libros y en internet y, ay, es que soñé que se casaba no sé quién, es que soñé que fulanito y no sé qué, ¿no? Pero además, tú que sabes más de este tema, hablabas de arquetipos y entiendo que cada uno tiene su significado, pero la gente es tan convincente cuando te dice, no, es que si soñaste que alguien se casaba, es que se va a haber una muerte. Te vas. Y como ya le dimos ese peso, como sociedad, ya le dimos ese peso a, no, es que de verdad, si soñaste eso, es que, o si se te cayeron los dientes, es porque alguien se va a casar. Y lo tenemos ya tan específico, todos ahí tan mentalizado. ¿Qué pasa? Ay, se casó mi prima y ocurrió, ¿no? Exacto. O se murió quien sea. Y pasó, pero realmente es lo que pasa cuando toda la sociedad cree en algo. ¿Qué es lo que pasa el 19 de septiembre? Tiembla. ¿Por qué? Porque todos estamos en esa sintonía, todos estamos ya sincronizados a que va a temblar, a que vamos a hacer el simulacro y así sea antes o después de su simulacro viene el temblor, pero porque todos estamos ya en esa sinergia. Entonces eso es lo que pasa con los arquetipos que tienen ese peso ya específicamente. Cuando yo te hablo de un arquetipo de, por ejemplo, vamos a hablar de un bosque o de una reina o de, por ejemplo, vamos a hablar de una reina que va a ser interpretada por tu mamá. Okay. Entonces este arquetipo ya para ti va a tener este peso y este significado y vamos a reparar tu lado femenino, ¿no? Tu linaje femenino, que eso es tu mamá.
y de ahí nos podemos ir igual a más cosas. Esto lo hacemos ya en hipnosis y es lo que reflejas en tu sueño. Soñé con que me iba a un castillo y entonces veía y estaba mi papá o estaba un rey y ese rey es tu papá o ese rey es una persona importante en tu vida que hasta podría ser tú. Depende cómo te veas, por eso cada arquetipo tiene su significado universal y tiene tu significado particular y en hipnosis hacemos un integral, el que tienes tú con el que realmente tiene el arquetipo, ¿no? Y a eso te lleva. Y que creo que cuando conoces más y desmenuzas, como decías hace un momento, el sueño, te quitas de un buen de sugestionarte de cosas, porque además ya traes en el chip de soñé esto y entonces va a pasar esto, ¿no? Y así te lo traes, si bien te va como un mes, ¿no? Y si no, si se te olvida, pues qué padre. Pero si no, o sea, pasa cualquier cosita relacionado con eso que tú relacionas con ese arquetipo y de inmediato se te activa esa parte del miedo. Ahorita decías algo que es bien cierto, ¿no? O sea, ¿qué pasa el 19 de septiembre? Claro que tiembla. ¿Por qué? Porque el miedo colectivo está. Y entonces es tan fuerte esa energía de ese miedo colectivo, pues que obviamente tiembla, se mueve, hace que pase todo lo que ha pasado y que sabemos en los últimos 2 años, ¿no? Que creo que este año no, yo no estaba aquí en México, pero creo que no tembló este año acá. No me acuerdo. Pero sí, no. Antes del simulacro, creo. No estaba, entonces no me acuerdo, pero me acuerdo de hace 2 años perfectamente que ya va a ser el simulacro y toda la gente diciendo ya va a ser el simulacro. Y terminando el simulacro tembló, justamente porque es ese miedo colectivo. Isa, ¿para qué casos tú sugieres esta terapia de hipnosis? Y también dinos, ya estamos, ahora se nos fue muy rápido el tiempo, estamos casi que por terminar 8 minutos. ¿Cómo sugieres, cómo sí elegir un buen terapeuta? Porque volvemos a lo mismo, estamos tan en esa idea de lo que vimos de, te voy a hipnotizar y hipnotizarte es contar 1, 2, 3 y vas a hacer lo que yo diga y vas a hacer, porque así es lo que nos vendieron en su momento. ¿Cómo poder elegir un buen hipnoterapeuta? Bueno, puedes checar primero que realmente sea hipnoterapeuta, que tenga un certificado, un diplomado, de menos un taller, ¿no? Que realmente te sepa llevar a. Y entonces con eso tú te vas a dar cuenta que es bueno. Realmente el papel es nada más para estar seguro de que realmente lo sabe hacer. Claro. Porque cuando tú vas a lo mejor con un supermáster de hipnosis y te das cuenta que no conectaste y que no te hizo estar en la inducción, que no pudiste llegar a bye. O sea, no hay manera, no vas a hacer clic, no, así sean, bueno, le voy a dar otro chance. No, yo sí te recomiendo que pruebes, porque eso es lo que a ti te va a llevar a que realmente te induzca, que su voz sea suave, que su voz te conecte, que su voz haga que realmente tú puedas llegar, como tú justo lo decías, a esa profundidad que es la que realmente te va a reparar. Eso es lo que te puede llevar a, porque puedes estar, como les digo, pueden estar con el mejor y su voz no te va a funcionar. Puedes estar con el que apenas estudió y puede ser un excelente hipnoterapeuta que te va a reparar inmediatamente lo que tienes que, porque haces la hipnosis, justo lo que me preguntabas hace rato, haces la hipnosis, haces la inducción y piensas que hasta ahí se quedó. No, toda la semana estás trabajando inconscientemente lo que tienes. ¿Qué pasa? Justo por eso es junto con pegado la hipnosis con la terapia de sueño, claro, porque después de la hipnosis puedes tener sueños reveladores de lo que estás sanando todavía más profundo, ¿no? Entonces eso te puede llevar como a trabajar más rápido. La hipnosis te ayuda justamente a trabajarlo de raíz y a trabajarlo ya inconsciente y conscientemente lo que estás haciendo, porque ya es una elección, ya no es como, entonces eso acelera el proceso sin dejar de la mano tu terapia siempre, porque es como liberarte, ¿no? Digo, hasta los terapeutas tenemos que ir a liberar todo nuestro estrés o nuestras emociones con otro terapeuta. Entonces, eso es lo que te lleva y eso es lo que yo les podría recomendar
Digo, a veces el papel no es lo más importante o dónde estudió, no es que tiene este diplomado en España y entonces, y se fue a Si la... no conectas con él, pues... Así sea el mejor, no te va a funcionar. Tiene que ser muy importante que prueben y que tengan confianza de que no va a pasar nada, ¿no? De que a lo mejor si te quedas en el trance hay maneras de regresarte y no te vas a quedar ahí o te va a pasar algo. No, no te va a pasar nada. Sí, porque es otra cosa, no es... ¿Y qué tal que me quedo ahí en el trance? ¿Y qué tal que ya no vuelvo? ¿Y qué tal? Pues no, para eso ellos tienen técnicas. Exacto. Entonces no pasa nada si te quedas a lo mejor a la mitad o se te fue la luz o se te fue el internet y tú estabas en el trance, no te preocupes, a lo mejor te llamo o hay otras formas, ¿no? Pero no va a pasar nada si te quedas en ese trance. Y ya para ir cerrando, ahorita me surgió mucho la duda con respecto al tema de la interpretación del sueño y demás, y que hablábamos del sueño y que es reparador y demás. ¿Qué onda con los sonámbulos? O sea, ¿tienen una reparación de sueño? ¿No la tienen? ¿Por qué hacen eso de levantarse? ¿Qué es lo que hace que su cuerpo finalmente tenga la fuerza de levantarse? Porque, o sea, si cuando nos levantamos de pronto con dolor de manos, ¿no? El no poder escribir bien o el no poder tomar las cosas bien, nunca he entendido eso. Mira, justo tocaste un tema bien importante porque mis hijos son sonámbulos. Entonces, por eso me metí a esta parte de la interpretación de los sueños. Y es como, ellos tienen un defecto en su cerebro, no es que estén enfermos ni que nada, sino que hay un defecto en el cerebro que hace que ellos sean sonámbulos. Para esto sí ya necesitaríamos a un neurólogo que nos explique realmente qué es lo que pasa y que me invitas si invitas a un neurólogo ahí muy de niños, que yo creo que igual lo podemos invitar para que nos hable de este tema del sonambulismo, porque sí es muy importante saberlo, porque igual hay muchos mitos, lo despiertas y se va a quedar ahí, ¿no? Entonces no he descubierto realmente más que lo único a lo que he podido llegar de los sonámbulos es que tienen un defecto en su cerebro que hace que ellos tengan esta parte de poderse parar, ir y no sé, que pareciera que están despiertos y no están despiertos. Es muy impresionante realmente tener un sonámbulo en casa, pero sí, y muy interesante. Entonces esas sí se las debo solamente. Sí, de hecho sí es muy interesante y sí te impresionas. La primera vez que yo lo vi, yo dije, todo bien en casa. Porque además, pues obviamente son horas inusuales, son cosas que de pronto puede ser que para ellos o que en una vida diaria o en tu día común sí hagas. Y entonces cuando de pronto ves que se levanta a la 1, 2 de la mañana y voy a buscar mi suéter y voy a buscar los tenis y son la 1 de la mañana, espérate, ¿a dónde vas a ir, no? Vamos, pues ya está súper comprometido, me pasas el contacto de este neurólogo. Y pues bueno, Isa, ¿dónde te pueden encontrar? Ya ahorita está pasando tu página de Facebook como @Isabel Sevilla, terapeuta Isabel Sevilla. ¿Y hay algún otro lugar en el que te puedan contactar? Pues en mis redes personales, si quieren, me pueden mandar mensajito o en mi celular, que es 5551 73 41 29. Ahí me pueden localizar. Me pueden mandar WhatsApp y ya podemos agendar o podemos trabajar o lo que ustedes decidan, hipnoterapeuta o interpretación de sueños, o las dos cosas. Digo, no Feng Shui también se dedica a Feng Shui. También hago Feng Shui y cartas numerológicas y astrología china. Todo un estuche de monerías aquí la señorita, así que búsquenla, ya pronto en su página también van a ver el contenido de todo lo que ella hace. Pues Isa, muchísimas gracias. No, de qué, muchísimas gracias a ti, muy interesante esta parte, nos falta tiempo siempre para seguir hablando de tantas cosas, de la intuición, de todo esto, pero la gente que tiene esta intuición y los sueños, digo, está bárbara y de verdad no se asusten, sigan fluyendo con su intuición, que es algo bien lindo. Así es. Pues muchísimas gracias a todos los que nos vieron, nos escucharon.
Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana aquí en GCI Radio en punto de las 3 de la tarde. Bye. Mujer multitask, irreverente para pensar de forma independiente y para actuar de manera autónoma. Te espero la siguiente semana en punto de las 3 de la tarde por GCI Radio. Vibrando con tus sentidos. Nuestras redes sociales: GCI Radio MX, Instagram, Facebook, Spotify, TikTok, YouTube, Twitter. GCI Radio MX. GCI Radio, vibrando con tus sentidos.